placentero, que nos gusta, que nos llena de gozo, que nos hace sentirnos bien, que nos pone contentos y que nos da felicidad. Y la alegría normalmente viene por hechos buenos que suceden siempre en nuestra vida. Y es un sentimiento que lo tenemos muy dentro del corazón y que también se refleja en el bienestar, en la salud de nuestro cuerpo. Cuando una persona está enferma, ¿cómo está? Está triste, ¿no es cierto? Está triste. Cuando estamos sanos, estamos contentos. Pero hay alegrías que son mucho más grandes, que son profundas y que llenan de esperanza y de felicidad la vida de cada uno de nosotros. Es la alegría que nos da la espera del Señor, la espera de aquel que viene, como nos decía la primera lectura del profeta Isaías, que nos invitaba a estar contentos. ¿Por qué? Porque el Mesías que viene a anunciar el evangelio a los pobres, los preferidos de Dios. No es que Dios desprecie a las otras gentes, pero Dios tiene una gran preferencia por los pobres. Viene el Señor a anunciar libertad a los prisioneros. Y tantas veces, mis hermanos, sin que estemos en la cárcel, algunos de nosotros vivimos como prisioneros de tantas cosas en la vida. Viene el Señor a dar mejor vida a los cautivos, aquellos que sufren por distintas cosas. Viene el Señor a dar la vista a los ciegos. Y viene el Señor a proclamar, dice el profeta, hablando bastante tiempo antes de la venida de Jesús, a proclamar el año de gracia del Señor, donde todo será perdonado y donde todo será para vida nueva. ¿Y cómo no vamos a estar contentos por esto? Pero esto es algo que lo vivimos si dejamos ciertamente actuar al Señor en nuestra vida. Fíjense que el salmo con el que respondíamos a la primera lectura nos dice el salmo responsorial: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es decir, la alegría que experimentamos y que sentimos los creyentes es una alegría bien honda, es una alegría bien profunda que nadie nos la puede arrebatar. Y es la alegría profunda de sentirnos amados, protegidos, perdonados y salvados por el Dios que es misericordia. Y por eso la palabra de Dios hoy en las lecturas es un canto a la alegría, es un canto al gozo, es un canto para que estemos contentos, porque Dios es el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, y es el Dios que viene a nosotros. Por eso el tiempo del Adviento que estamos viviendo, el Adviento que quiere decir venida, la venida del Señor, es un tiempo que nos llena de esperanza. Les voy a poner un pequeño ejemplo, pero Dios es mucho más. Algunos de ustedes en sus familias
tienen familiar en Estados Unidos. Y de repente avisa a ese familiar, que puede ser un hijo, que puede ser el papá, o inclusive que puede ser la mamá, y avisa que va a venir dentro de un mes. ¿Se alegran o se ponen tristes? A ver, ¿se alegran o se ponen tristes? Alegres. Alegres, ¿verdad? Porque la persona amada viene a nosotros y nos empezamos a preparar para darle la bienvenida. Una bienvenida amorosa, una venida acogedora, que se sienta bien, porque el pobre ha sufrido en Estados Unidos, aunque gane pisto, no es lo mismo que estar con la familia. Entonces nos alegramos, y seguramente el día que viene, quienes pueden, se animan a ir hasta Guatemala, al aeropuerto, y a esperarlo cuando baje el avión y salga. Y son abrazos. Los abrazos se dan tristemente. Tristemente se dan los abrazos. Vení, dame un abrazo. ¿El abrazo me lo vas a dar con tristeza o con alegría? Dame. Entonces, el abrazo se da con alegría. Y Dios viene. Y el Adviento nos está preparando a la venida del Señor. Y viene para abrazarnos con su misericordia. Viene para abrazarnos con su ternura. Viene para abrazarnos con su amor. Y el abrazo de Dios es un abrazo que salva. Y por eso nuestra alegría. Y este domingo, sobre todo, que ya nos queda solo un domingo para que sea Nochebuena y Navidad, pues el Señor viene para eso. Vendrá al final de los tiempos, que no sabemos cuándo puede ser. Pero los cristianos celebramos en la alegría, celebramos en la fe, celebramos en el amor, que el Señor vino hace más de 2000 años. Y por eso celebramos la Navidad con gran gozo, que nos recuerda el nacimiento del Señor, que es fiel. Por eso nos preparamos en el Adviento a la segunda venida del Señor, que no sabemos cuándo va a ser. Pero día a día nos encontramos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene a mi vida y viene en las otras personas. En esta niña, el Señor está viniendo a mí. En el hermano necesitado y pobre, el Señor está viniendo a mí. Y cuando yo recibo al hermano pobre y necesitado, ¿a quién recibo? ¿A quién recibo? A Dios, ¿verdad, chula? A Dios. Recibo al hermano, pero recibo también a Dios. Pero cada Navidad nosotros nos preparamos para que el Señor Jesús, el niñito Jesús, nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso estemos alegres, preparémonos bien a Navidad, y como habíamos cantado, ¿verdad? Preparemos los caminos del Señor y construyamos una mejor ciudad. Aquí cantamos, construyamos un nuevo mundo, un mundo más lleno de justicia, un mundo más lleno de igualdad, un mundo más lleno de hermandad, de fraternidad, un mundo más unido, donde todos seamos hermanos y todos podamos vivir mejor, porque hay mucha gente que vive mal. No hablo de la situación de pecado, hay mucha gente que no tiene casa, hay mucha gente que no tiene comida, hay mucha gente que está enferma, y nosotros tenemos que construir un mundo nuevo, ya que
los gobernantes que hemos tenido en Guatemala han gobernado corruptamente, nosotros nos invita la segunda lectura de hoy a no ser corruptos, a tener amor y a ser justos para construir un mundo nuevo. La otra idea que nos da la palabra de Dios hoy es el testimonio. Y el testimonio es ¿qué cosa? Dar razón de lo que es verdadero, de lo que es cierto. Un testigo bueno es aquel que dice la verdad, es aquel que dice tal como pasaron las cosas. Un testigo falso es aquel testigo falso que lo pistean, que va a los juzgados a decir mentiras. Y eso es pecado. Nosotros somos testigos del Señor como Juan el Bautista. Juan el Bautista, que cuando vieron cómo obraba él y cómo hablaba, muchos pensaron que era el Mesías que había venido. Y por eso las autoridades religiosas y las autoridades políticas del tiempo mandaron para que preguntaran a él si él era el que tenía que venir. Un político corrupto dice yo soy y se aprovecha y engaña a la gente, ¿no es cierto? Juan Bautista no soy yo. Entonces él es el profeta Elías, tampoco soy yo. Yo soy la voz que clama en el desierto, es decir, la voz que anuncia la venida del Señor, y por eso hay que preparar el camino. Que lo que esté torcido, ¿cómo se debe poner? Lo que esté torcido, ¿cómo se debe poner? Recto, derecho, ¿verdad? Porque no se puede caminar torcidamente. Hay que caminar recto. Que lo torcido se enderece. Y yo pregunto, ¿qué torceduras ustedes y yo tenemos que enderezar en nuestra vida? Cada uno sabe cuáles son sus torceduras, ¿no es cierto? Las torceduras mías no son tus torceduras, porque saldrías perdiendo. Yo soy más torcido que vos tenés un mejor corazón que el mío. Es decir, no podemos andar comparándonos a los demás y no podemos andar criticando. Tratemos de enderezar nuestras propias torceduras. ¿Para qué? Para ser testigos como Juan Bautista. Ayudemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra justicia, a preparar los caminos del Señor. No solo en nuestro corazón, sino también en el corazón de los demás. Tratar de que nuestro corazón se convierta en el pesebre donde Cristo nazca espiritualmente. Y termino con esto. Juan Bautista es testigo de la luz. Ya son 3 domingos, miren, 3 velas encendidas y la rosada hoy por ser el domingo de la alegría. La persona que tiene fe es como esta vela, es una señal de que el Señor está viniendo. Y nosotros somos esto, testigos de la luz y no testigos de las tinieblas, porque testigos de las tinieblas hay bastantes. Los malos políticos son testigos de las tinieblas, son testigos de la injusticia, son testigos de la corrupción, de aquello que daña a los pueblos y que no hace progresar a los pueblos. En cambio, el testigo de la luz es aquel que con su propia vida, viviendo el Evangelio, da testimonio de Jesucristo como Juan el Bautista y trata
de ir cambiando el mundo en el que vive. Ustedes que son de aquí de Tunucó abajo, tienen que luchar por hacer de Tunucó abajo un mejor Tunucó abajo, un Tunucó más justo, un Tunucó más de hermanos, un Tunucó más unido. Y así vamos a ir siendo testigos de la luz como Juan Bautista. Y así como cantábamos, vamos a construir una mejor ciudad. Que la palabra de Dios nos ilumine y que la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre que vamos a recibir y que Jesús nos da hoy, nos ayude, mis hermanos, a dar frutos de amor, de justicia y de verdad.